respeto a usted. Tercer año, grupo C, en especial Josefina Santa Bárbara, muy buenas tardes, agradecido por su ingreso. Vamos a trabajar el día de hoy el concepto terminación de las relaciones de trabajo. Terminar implica precisamente eso, cerrar, cambiar o modificar una etapa. En este caso sería el contexto de lo que es finiquitar la relación que surge como vínculo jurídico entre empleador y empleado. La Ley Federal de Trabajo, si hacemos un análisis rapidísimo de lo que hemos visto, que son los principios generales, las relaciones individuales de trabajo, la duración de la jornada laboral o de las relaciones laborales, la suspensión y efectos de la relación de trabajo y la rescisión de la relación laboral, hoy día nos trae como consecuencia que expongamos todo lo relativo a las causas que van a tener por terminada la relación laboral. En ese camino vamos a ubicar 5 grandes supuestos. El primero de ellos es cuando el empleador y el empleado se ponen de acuerdo en números, en cantidades, en fechas, y mediante un pago, el patrón finiquita al trabajador y se termina el vínculo. En un segundo, cuando fallece el empleado. En un tercer aspecto, cuando la obra o el vencimiento del término de la inversión de capital llega a acudir a su fin. Enseguida, cuando hay una incapacidad física o mental o inhabilitación manifiesta del trabajador, es decir, que ya no pueda trabajar por algún tema de salud físico o mental. Y en el último de ellos es cuando en el derecho colectivo el patrón decide finiquitar la relación laboral con el sindicato y desde luego pagando al trabajador, a los trabajadores, sus derechos laborales. Bien, en ese camino, en esa tesitura, en Word explico lo siguiente. La fracción primera, que nos dice precisamente que se finiquita la relación laboral, trae como consecuencia, trae como punto de pie el hecho de que cuando el patrón y el trabajador terminan la relación laboral, se extiende un finiquito. Esto es, el patrón debe de pagar el salario íntegro del trabajador, el aguinaldo, las vacaciones, la prima vacacional, horas extras, el séptimo día o día de descanso, la prima de antigüedad y las prestaciones extraordinarias que pueden ser el bono de productividad, de asistencia, de puntualidad, de eficacia, de eficiencia, etc. Regularmente se ponen de acuerdo en materia del pago de la indemnización constitucional, porque lo que se busca es que haya un equilibrio entre los factores de la producción. Esto es lo primero que tenemos que ubicar en este contexto. Ahora, aquí recordarle lo que vimos en la sesión pasada. Precisamente el artículo 48 nos refiere el pago de los 90 días, que está aquí como prestación. Entonces, es algo que tenemos que tener muy en claro para que el trabajador pueda cubrir y sobre todo pueda tener la asistencia del reconocimiento de sus derechos laborales. Entonces, es lo primero que tenemos que cubrir. La sugerencia técnica. Cuando hay este tipo de finiquitos, es preferible que pagues en un juzgado laboral o en un tribunal laboral. Pagarle a un trabajador de manera privada implica el riesgo a que él vaya a cometer el acto de demandar al patrón a sabiendas de que ya lo finiquitó. Hay trabajadores que sí acostumbran a hacerlo. Con la modificación que tiene la Ley Federal del Trabajo, ya les comentaba que el artículo 48 marca como concepto de multa el hecho de que el empleador o el empleado lleguen a falsear información al momento de presentar una demanda. Digamos que ahí tenemos eso ya contextualizado. Repito, esto lo tenemos ya inserto en la ley y si el abogado lo llega a hacer, le vamos a cobrar, va a recibir una multa de 8,650 pesos hasta 86,650 pesos, que esto es lo que marca este párrafo. Regresar en ese contexto,
es decirle también que cuando el trabajador fallece, necesariamente debiera, porque el contrato de trabajo así lo marca, vuelvo a citar la ley, cuando el trabajador fallece, tenemos en todo caso, de acuerdo al artículo 25 de la propia Ley Federal de Trabajo, se puede pactar la designación de beneficiarios desde el contrato de trabajo. Pero aunque se llegue a pactar, la recomendación, la sugerencia que se da siempre es el hecho de que el patrón le solicite a la familia que tramite un juicio llamado declaración de beneficiarios para que en él todos aquellos que se consideren beneficiarios de la relación laboral hagan valer ese derecho. Y al hacerlo valer, ante un tribunal, el patrón les pague y de esta manera evite pagar dos veces. Es algo que ustedes tienen que construir y que en especial no tiene que olvidarse de esta clase, porque si el patrón paga a quien no debe y aparecen 2 o 3 viudos, lo que ocurre es que el que tenga el documento legal correcto es el que va a recibir el pago. Si hubieran 3 viudas y yo le pago a la viuda 3 o a la 2 y la 1 tiene los documentos necesarios para acreditar que es la esposa y que tuvo hijos con él, necesariamente a ella le corresponde la cobranza de todo. Pero como ejemplo, si él tuviera 3 damas reclamando o ella tuviera 3 varones reclamando el ser esposos o concubinos, necesariamente de ellos 3 tendría el beneficio de este carácter a cobrar esta prestación quien fuera la esposa o esposo en primer lugar. ¿A qué refiero con esto? Aquel o aquella dama o varón que se haya casado con el finado, con el de cuyos, en una fecha más anterior. Si el de cuyos con la primera se casó en 2000, con la segunda se casó en 97 y con la tercera se casó en el 90, la del 90 es la que tiene el derecho, porque las otras 2 actas son documentos que se pueden declarar nulos en un procedimiento de tipo civil y enseguida en un procedimiento de tipo laboral. Bien, cuando termina la obra, cuando por lo que me contrataron ya está terminado, ya está hecho, se termina la relación laboral. Cuando vence el término que pactamos, para que la relación laboral opere, también de esa manera termina la misma. Cuando la inversión del capital se termina, cuando digamos destinamos una cantidad de dinero para la obra y se termina el dinero, también se finiquita. Desde luego aquí el finiquito debe de ser por lo que hace a partes proporcionales. Partes proporcionales son las cantidades que te corresponden en materia de salario, de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, horas extras, séptimo día, o sea, el día de descanso. En algunos casos, prima de antigüedad, aunque la ley te dice que la prima de antigüedad se devenga o se recibe cuando el trabajador tiene 15 años de servicio. Antes no corresponde. Vamos a ver esas prestaciones ya en las siguientes clases para irlas cuantificando una por una. Más prestaciones que hayan de tipo extraordinarias y algunas se conocen como los famosos bonos o incentivos por productividad, asistencia, puntualidad, eficacia, eficiencia. Cuando el trabajador llega a tener una incapacidad, ojo con esto, física o mental o inhabilidad para trabajar, o sea que ya no pueda trabajar, en ese momento el patrón tiene el deber de finiquitar las partes proporcionales del trabajador. Al finiquitar las partes proporcionales, lo que va a hacer es necesariamente pagarle las partes que le corresponden hasta donde haya trabajado del año en materia de salario, aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, prima de antigüedad, horas extras, parecido a lo que les comenté. Pero aquí hay un aspecto importante. Si el trabajador presenta una enfermedad de tipo mental, necesariamente tiene que pedir el patrón a la familia el trámite de un juicio llamado estado de interdicción. Eso es lo primero que tenemos nosotros que encontrar en todo esto. Tiene que haber un juez familiar que diga, que señale que esta persona es incapaz en el aspecto legal y que por ello pueden cobrar un tutor o un curador las prestaciones laborales. Lógicamente, la recomendación legal siempre va a ser que se haga ante
un tribunal laboral. Y enseguida, bueno, la fracción quinta nos explica que la terminación de las relaciones colectivas de trabajo se van a dar con los sindicatos. También cuando estas situaciones tengan una causa de fuerza mayor, como es el COVID o un caso fortuito, algo no imputable al patrón en la que haya incapacidad física o mental o su muerte, y que produzca consecuencias necesarias e inmediatas de materia de terminación de la relación de trabajo. Cuando la obra ya sea incosteable. Imaginen una mina que ya no produce, el patrón ya no tiene para estar pagando, se pone de acuerdo con el sindicato y finiquitan las prestaciones laborales. Lo mismo ocurre cuando hay un agotamiento de la industria de extracción, y en aquellos casos en los que hay quiebra, en las que se acude a un tribunal, sea de fuero común o fuero federal por la competencia concurrente, y en ocasiones un corredor público hace las veces de liquidador de la quiebra de una empresa. En ese camino, es importante narrarles a ustedes que cuando no hay la certeza en los finiquitos, cuando una enfermedad no sea profesional, lo que va a ocurrir es que el patrón tiene que pagar al trabajador el mes de salario más 12 días por cada año laboral, cuando venga la causal a qué refiere la fracción 4. Es decir, va a agregar en el finiquito del trabajador todo lo relativo al pago de salarios de un mes más 12 días por cada año de servicio en el finiquito. Si el patrón no demuestra la causal determinación de la relación laboral, el trabajador tiene el derecho a cobrar las prestaciones que están citadas en el artículo 48, que también les había comentado en la clase pasada. ¿Qué dice el artículo 48? Bien, 48 de la manera más práctica nos explica el pago de los 90 días por cada año laborado. Que lo tenemos aquí, perdón, 90 días de indemnización constitucional más los 12 días por año. Que esto viene interpretado por acá y viene señalado aquí. Estas son las prestaciones que se estarían cubriendo. Este es el aspecto que les tengo que difundir el día de hoy. Son los temas, Josefina y Marlene, que vamos a ir vinculando. Ojalá llamen a sus compañeros para que ingresen todos, porque esto que está consignado en condiciones de trabajo, de aquí, del artículo 56 hasta el 162, son prestaciones de tipo laboral que ustedes van a vivir con ellas toda su vida. Y son prestaciones que yo voy a ir cuantificando una por una y que les tengo que enseñar cómo estas se llegan a dosificar, a cuantificar, para que cuando acudan ustedes a su vida laboral puedan saber qué les corresponde o qué no, y de esta manera eviten que un contador o un abogado pues les platiquen la historia de otra manera. Este es el tema que voy a desahogar con ustedes. Quedo muy agradecido. Voy a publicar en un momentito el material en el grupo, y ya esta diapositiva que armamos aquí se las voy a colocar por acá también, y voy a agregar, por lo que hace al tema de la incapacidad mental, el pago que se debe de generar también, para que ustedes lo vayan visualizando y lo vayan teniendo ya en memoria, para que podamos ya tener visualizado todos los aspectos que deben de conocer del derecho laboral. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario que podamos abordar en clase? ¿Alguna experiencia familiar en materia laboral? ¿Algún tema que quieran que aborde de estos mismos? ¿Alguna duda que tenga que despejar? ¿No, ninguna? ¿Nada, chicos? ¿Chicas? Ninguna. No. Bien, cerramos entonces sesión. Contesten la pregunta que voy a agregar al video, por favor. Y muchísimas gracias por haber ingresado a clase. Nos vemos, hasta pronto. Hasta luego. Hasta luego.